Hola, muy buenas tardes. Nuestra sesión está, pues ahora me parece que está muy interesante. El doctor de Rubens es un cardiólogo pediatra al cual tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años. Pues es de mi generación, imagínense. Y relacionar las cardiopatías, pues con la genética, es algo que lo hacemos como que de oídas. Entonces tenemos ahora además coincide con es autor de un libro, el cual lo vamos a poner a su conocimiento, pero pues siendo las 2 de la tarde, doctor de Rubens, empezamos la sesión del día último miércoles de cada mes de pediatría del Hospital Ángeles Pedregal. Muchísimas gracias. Doctor de Rubens, por favor. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta presentación. Gracias a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, en especial a mi amigo Ramón, por la oportunidad de estar aquí en estas sesiones mensuales de pediatría. La plática de hoy va a ser la genética de las cardiopatías. Se va a aprovechar para presentar el libro que se acaba de publicar con la experiencia de todos estos niños con síndromes y qué tipo de cardiopatías tienen, qué tratamiento se les ha dado y cómo han estado la evolución dentro de la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Pediatría. Es un pequeño libro con un formato de clínicas pediátricas de Norteamérica, pero que el valor de esto no tanto es el autor, sino la experiencia nuevamente que tenemos, que es a nivel mundial comparativo con otros reportes de la literatura. Es un libro muy clínico porque sirve a varios especialistas, pero entre ellos a pediatría, porque nos ayuda a hacer la identificación clínica de los síndromes y pensar en lo más grave de la asociación de estos, que es la cardiopatía, motivo de la primer causa de mortalidad en estos niños. Así es que el estudio adecuado, llevar a estos niños al estudio cardiológico, es muy adecuado para aumentar el pronóstico de vida en estos pacientes. Voy a presentar el libro, el prólogo, dice así. Aproximadamente un tercio de los pacientes con cardiopatías congénitas son portadores de un síndrome genético definido o anomalías extracardíacas únicas o múltiples. Este porcentaje es aún mayor en pacientes con cardiopatías diagnosticadas en la vida fetal y en casos de cardiopatías más graves y sintomáticas que requieran tratamiento neonatal. La frecuente asociación entre cardiopatías congénitas y malformaciones extracardíacas se explica por la embriología cardíaca. En la segunda mitad de la década de 1970, la doctora María Victoria de la Cruz demostró que el corazón del embrión necesita el aporte de tejidos extracardíacos para su desarrollo normal. Esta observación fue confirmada por el descubrimiento del papel del segundo campo cardíaco en la formación cardíaca. Por tanto, ante la presencia de un noxa patógena que provoca un síndrome o una asociación de malformaciones, el corazón casi siempre se ve afectado por defectos que alteran su correcto desarrollo. Hasta la década de 1990 no se pudo determinar definitivamente si los tipos de enfermedad cardíaca eran específicos de cada síndrome genético o si la presencia del síndrome en sí desencadenaba un mecanismo inespecífico que conducía a la enfermedad cardíaca.
siguiendo la frecuencia de las enfermedades en la población sana. Sin embargo, se ha demostrado que no solo el síndrome de Down, sino todos los demás síndromes genéticos están asociados con tipos específicos de cardiopatías congénitas morfológicamente relacionadas con las anomalías genéticas que causaron el síndrome. A menudo en el pasado, los niños con síndromes genéticos eran excluidos de tratamientos médicos o quirúrgicos y sus tratamientos, incluidos los cardíacos, se retrasaban o incluso se les negaba. Afortunadamente, esta actitud es ahora minoritaria y, salvo raras excepciones, para síndromes con un pronóstico invariablemente pobre, por lo que existe una tendencia a operar del corazón a todos los niños con enfermedad cardíaca y síndrome genético, a pesar de que en algunos casos hay una mayor morbimortalidad e incremento de costos hospitalarios. La identificación de cardiopatías específicas, malformaciones extracardíacas y los factores de riesgo quirúrgico relacionados llevaron a la elaboración y uso de protocolos diagnósticos, farmacológicos como perioperatorios específicos, con el fin de reducir la mortalidad y la prevención secundaria de complicaciones. Incluso en el seguimiento posoperatorio en la adolescencia y en la edad adulta, la presencia de un síndrome genético asociado a cardiopatía es muy relevante y aborda el tratamiento específico del corazón y de diversos sistemas, incluidos aspectos del neurodesarrollo. La atención cardíaca en la edad neonatal y pediátrica, así como el aumento relativo en la supervivencia a largo plazo de estos pacientes, ha permitido a la comunidad médica observar en la actualidad a muchos pacientes con trastornos cardíacos y síndromes genéticos en la edad adulta, e identificar y tratar estos y enfermedades asociadas nuevas, así como complicaciones no detectadas previamente. Este libro representa un compendio completo y en profundidad de las cardiopatías congénitas asociadas a los síndromes genéticos. La vasta experiencia del autor y el prestigio de la institución donde trabaja, el doctor Jesús de Rubens, son garantía de la calidad de este libro y de su utilidad para un gran número de lectores. No cabe duda de que en los últimos 40 años, el tratamiento y estudio de estos pacientes con cardiopatías y síndromes genéticos ha supuesto importantes avances en el conocimiento médico, en los campos ético y científico. Los estudios genéticos y embriológicos de estas complejas y graves malformaciones han permitido comprender mejor el desarrollo normal y patológico del corazón. El tratamiento médico y quirúrgico de los graves defectos cardíacos ha permitido mejorar incluso el tratamiento de las enfermedades cardíacas más simples, no asociadas a síndromes. A diferencia de la eugenesia, que le gustaría seleccionar solo personas sanas de por vida, el trabajo del médico que trata y reintegra incluso a los enfermos muy graves con los síndromes genéticos, en general, tienen implicaciones disgenéticas que se deben de reconocer y apreciar. Todos los profesionales de la salud debemos estar agradecidos en estos niños y sus familias por habernos enseñado tanto desde el punto de vista técnico y científico y ser una guía, una expresión correcta y amorosa de nuestro trabajo como médicos. Doctor Bruno Marino, profesor ordinario de pediatría, el director del Departamento Materno Infantil en Roma, Italia. Habla un poco de la importancia de poder siempre relacionar e integrar los manejos, no nada más dedicarnos al corazón como subespecialistas, o bien como pediatras nada más decir que es un síndrome, donde tiene que hacerse un manejo multidisciplinario. Vamos a empezar propiamente con la plática entonces, y hay más de 3,000 millones de bases genómicas hoy en día, y estas bases nos dan las características individuales únicas, de tal manera que lo sabemos bien, todos nosotros somos únicos e irrepetibles. Las características alteradas de las bases en el mapeo genético pueden dar como manifestaciones enfermedades. Se han detectado como 695 genes que marcan cardiopatías congénitas.
Se estudia el cariotipo, exomas y microarreglos. Tenemos, por ejemplo, la prevalencia de las malformaciones congénitas por cada 1000 nacimientos y las cardiopatías congénitas son la malformación congénita más frecuente que hay en el ser humano, por arriba de alteraciones musculoesqueléticas, neurológicas, etc. Sobre todo esto aunado a que muchos de los fetos que mueren en esta vida fetal es producto por una cardiopatía. La frecuencia de presentación de las cardiopatías congénitas en la población abierta es de 0.8 al 1%. Las cardiopatías congénitas son 4 veces más frecuentes que los defectos del tubo neural, que es otra de las malformaciones congénitas frecuentes. El 40% de las cromosomopatías cruzan con cardiopatía congénita. Las más frecuentes son trisomía 21, en este porcentaje, la trisomía 18, la de lesión 22q11, la trisomía 13, tienen asociación con cardiopatías congénitas. Estas asociadas con cromosomopatías son causantes de muerte fetal en el 34% de las muertes fetales. Así es que este tema que estamos tocando no es nada raro, es muy frecuente las alteraciones cardíacas. Y de nosotros dependerá el tratarlas y vigilarlas adecuadamente para un mejor pronóstico de estos pacientes. Las cardiopatías congénitas son causantes del 20% de las muertes en el primer año de vida. Muchos de estos síndromes genéticos, su principal causa de mortalidad en forma inicial son las cardiopatías. Las anomalías cardíacas tienen una incidencia 6 veces mayor que las anomalías cromosómicas. El 12% de los niños con alguna anormalidad vascular, que es 1 de cada 8, tienen un síndrome malformativo o enfermedad genética. Así es que cada niño que diagnostiquemos con una cardiopatía, de cada 8, 1 va a estar asociado a alguna enfermedad genética. Cardiopatías que con más frecuencia se asocian a anormalidades cromosómicas o genéticas son la interrupción del arco aórtico tipo B, el canal atrioventricular, la doble salida del ventrículo derecho, la conexión anómala parcial de venas pulmonares, el tronco común. Algunas miocardiopatías también se asocian a algunos síndromes genéticos, los sistemas de conducción, que son arritmias y bloqueos atrioventriculares, y las dilataciones y disecciones aórticas como el prolapso mitral, también asociados directamente con algún tipo de enfermedad genética. La causa de las cardiopatías congénitas son múltiples. Uno de los factores más comunes es la multifactorial, y esto nos ayuda a explicar cómo hay tipos de cardiopatías frecuentes en algún síndrome, que es diferente el tipo de cardiopatía en el mismo síndrome en alguna otra zona geográfica, racial, etcétera. Porque las cardiopatías, su presencia es multifactorial. También hay algunas causas esporádicas, hay causas ambientales, que son teratogénicas, y en genéticas que son aisladas, monogénicas o sindromáticas, cromosómicas y monogénicas, y síndromes por microdeleción, con la evolución de algunas técnicas como el FISH y otras, nos ha permitido cada vez tener más conocimiento de algunos síndromes por deleción, que se han ido multiplicando su conocimiento. Así tenemos que los factores ambientales, factores maternos con rubiola, diabetes, fenilcetonuria, lupus eritematoso, madres alcohólicas, la talidomida, a mediados del siglo pasado que tuvo mucho efecto, ácido retinoico y la altitud sobre el nivel del mar son algunos de los factores ambientales que determinan un tipo específico de cardiopatía. Sí tenemos que la altitud sobre el nivel del mar, a mayor altitud tenemos niños con mayor porcentaje de persistencia del conducto arterioso. En fin, etcétera. La rubiola es característico de tener conducto arterioso, los de diabetes con miocardiopatía o transposición de grandes arterias, el lupus con alteraciones de ritmos y bloqueos atrioventriculares. Así es que desde antemano, con los antecedentes maternos, podemos estar atentos a descartar algún tipo de cardiopatía. También el advenimiento del ultrasonido cardíaco fetal nos ha ayudado mucho
a poder hacer un diagnóstico previo al nacimiento de los niños y de esta manera poderlos atender el nacimiento en algún lugar, un centro especializado donde se pueda atender con mayor rapidez. También hay otra forma hoy en día que nos ayuda mucho a la detección temprana de cardiopatías, que es el tamiz neonatal cardíaco. Ya está avalado a nivel del Senado para que se realice en forma obligatoria también para la detección en las primeras horas del nacimiento de alguna cardiopatía compleja y o grave. Así tenemos que esta relación de síndromes con cardiopatías, tenemos que, por ejemplo, los defectos conotroncales es una serie de cardiopatías que se definen por una alteración embriológica por el tronco cono que no tiene una buena giro helicoidal o que no tiene una buena bifurcación o desplazamiento, hace posible que se presenten varias cardiopatías. Y entonces se ve que esta relación de defectos conotroncales se encontraron con déficit de ingesta del ácido fólico, por ejemplo, como otro factor ambiental para la presencia de cardiopatías. Tenemos otros factores que son determinantes genéticos o polimorfismos bien determinados en la comunicación interauricular, estos polimorfismos en la comunicación interventricular, en el canal atrioventricular, así como el Epstein, doble salida de ventrículo derecho y la transposición, Fallot, en fin, el bloqueo AB. Hay determinantes genéticos que favorecen la presencia de estas anomalías cardíacas, anatómicas o bien del trastorno de conducción. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia en la descendencia? Bueno, quedamos ya hace algunas imágenes que en la población abierta la presencia de la malformación congénita más frecuente, que es la cardiopatía, es del 0.8 al 1% en la población abierta. Pero si los padres tienen estenosis aórtica o uno de ellos, la posibilidad se eleva mucho más de tener un niño con estenosis aórtica. Canal atrioventricular, lo mismo, la coartación de aorta en un 6%, y son cifras que aunque en porcentaje no son tan altas, son muy elevadas a la diferencia de la presencia de una cardiopatía en la población abierta, sin ningún antecedente previo familiar. Así tenemos la relación, por ejemplo, lo más frecuente, el síndrome más frecuente, la trisomía 21, que se asocia específicamente a cardiopatías como la comunicación interventricular e interatrial, el canal AB y la tetralogía de Fallot. ¿En qué porcentaje? De cada 100 niños, 40 o 50 con Down van a tener cardiopatía, alguna de estas cardiopatías. Y la causa genética está hoy en día bien determinada, aunque se siguen haciendo estudios y a veces aparecen algún otro tipo de polimorfismos de cargas genéticas. Y así tenemos para los principales síndromes. El DiGeorge, o la de hoy en día de lesión 22q11, cardiopatías específicas del arco aórtico, en un 75% tienen cardiopatía. Síndrome de Noonan, en un 50% tienen cardiopatía con estas causas genéticas. El síndrome de Williams, el Marfan, con dilatación y disección aórticas. Síndrome de las niñas con síndrome de Turner, que nomás nos dedicamos a buscar específicamente alteraciones del arco aórtico. Vamos a ver un poquito de los principales nada más. No se va a mencionar todo lo que viene en el libro, pero esta es una manera de introducir lo que viene en el libro y las principales síndromes genéticos mencionados aquí. Así tenemos que los niños con Down, según la literatura, hay uno entre cada 600 o 800 recién nacidos. Es el síndrome genético asociado a la cardiopatía más común, la trisomía 21, y su frecuencia es que cursa entre 40 y 60%. Las malformaciones cardíacas es la mayor causa de mortalidad en los primeros 2 años de la vida de estos chiquitos con Down. Sin embargo, en Estados Unidos y en Europa, por mucho, la cardiopatía más frecuente es el canal atrioventricular, los defectos de tabicación atrioventricular, mientras que en México, por mucho el porcentaje son defectos de tabicación, como aquí vemos. De tal manera que hemos encontrado en la experiencia que vamos a mencionar diferencia en el tipo de cardiopatía en un mismo síndrome que se presenta en Estados Unidos y o en México. El mismo síndrome y la misma trisomía con cardiopatías diferentes.
Otras cardiopatías más raras que se presentan en los Down, tetralogía de Fallot, doble cama de salida y coartación de la aorta. Este libro tiene muchas anécdotas de por qué se fueron escribiendo cada uno de estos capítulos a lo largo de muchos años, porque se han hecho publicaciones en diferentes revistas de la experiencia de la Asociación de Cardiopatías con los síndromes genéticos. Y ahora se ha recopilado en un pequeño libro que se presentó por el estímulo de la editorial Pidesa, que es la que edita los libros de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y por eso se hizo este compendio a manera de libro. Y, por ejemplo, en el Down, que fue de los primeros síndromes que estudiamos, que fue en 5 años, pues en el instituto tuvimos 275 niños que ingresaron por primera vez. Ustedes van a ver las casuísticas tan grandes que hay, pues gracias a un hospital de concentración de toda la República Mexicana, como es el instituto, y así lo tenemos en algunos hospitales, no muchos, como el Infantil de México, como en el Centro Médico Nacional, el Hospital de Pediatría, en La Raza, pues son pocos los hospitales que tienen esa gran cantidad de pacientes que nos permite tener una experiencia en el tratamiento de estos niños y en el diagnóstico. 160 tuvieron cardiopatía, 58%. Si es que podemos decir que en el instituto el 58% de los niños Down tienen cardiopatía. Y podemos de alguna manera, aunque no es válido estadísticamente, ni por datos de investigación, decir que es en México, porque es un hospital de concentración, así es que es un reflejo más o menos de lo que es la República Mexicana. Y hay cardiopatías aisladas, CIA, CIB, conducto, y vean el porcentaje del canal tan diferente, estadísticamente significativa, de la presencia de esta canal en niños Down en Estados Unidos y en Europa. Luego hay asociaciones de estas mismas cardiopatías, y la publicación se hizo en esos años en la Revista Española de Cardiología, en donde se hizo un comparativo con otras ciudades de estos países que les dije, y es altamente la diferencia significativa. Así es que esa costumbre que teníamos todos de que en la pregunta del examen en ARM y otros exámenes de que la cardiopatía más frecuente en el Down era el canal, bueno, eso depende de dónde, y habría que preguntar al que hizo el examen, de dónde lo leyó o de qué sitio, porque hay diferencias, y ya lo mencioné previamente, es porque es multifactorial las presencias de las cardiopatías. Esta es la experiencia que tuvimos con esos 160 niños, fallecieron 15. Tenemos en la publicación la explicación de qué fallecieron, y la sobrevida de unos 5 años fue del 85% con este tipo de manejo. En cuanto a la cardiopatía, la mortalidad de las cardiopatías es semejante en niños con o sin Down, sobre todo en el aspecto quirúrgico, porque antes se mencionaba que si se operaba un niño con Down tenía más mal pronóstico que un niño no Down, y eso no es así. Incluso en la anatomía, el tipo de anatomía del canal atrioventricular es más benévolo los niños con canal con Down que si no tienen Down. Así es que la esperanza de vida es por igual al niño con Down sin Down. Y esto porque por muchos años, hace mucho tiempo, se prefería no operar a estos niños porque tenían mal pronóstico o porque tenían retraso mental o etcétera, etcétera. Gracias hoy en día, como lo dije en el prefacio, pues cada vez esto se ha eliminado y se han atendido a estos niños dentro de sus problemas de cardiopatías. Fallecieron de esto, sobre todo de choque, y otros con hipertensión pulmonar. Luego se hizo otro estudio en estos años sobre las cardiopatías raras, y de estas que ya habíamos mencionado, lo más frecuente es la tetralogía de Fallot y la coartación de la aorta. Los niños con síndrome velocardiofascial o síndrome de George o de Sprinsen, muchos nombres por los que ha pasado esta enfermedad, hoy en día se conoce como de lesión 22q11.2, porque ya se ubica exactamente la alteración cromosómica de la alteración como en la microdeleción. Así es que tienen ellos cardiopatías de tipo troncoconal, que son el Fallot, la atresia pulmonar, el tronco común. El doctor Di George lo describió por primera vez en una asociación de cardiopatías, y el doctor Sprinsen, que nos pudo visitar hace algunos años en el instituto, describió las alteraciones palatinas y faciales en 1978, que determinó las características del fenotipo de estos pacientes. Años después, el doctor Scramble y Driscoll publicaron la asociación del síndrome de la lesión con la localización en el 11.2. Estas son las pruebas de FISH que se hacen para hacer el diagnóstico
cromosómico, molecular, y se presenta en una frecuencia de 4 a 7,000 recién nacidos. Es la de lesión cromosómica más frecuente en el humano y más frecuente asociada a cardiopatías. El 90% de estas de lesiones ocurren in novo con un riesgo de recurrencia del 50%. Si digo alguna mentira, Edna me podrá decir, estás equivocado, te equivocaste. Las características clínicas que son muy características al ver un niño entrar al consultorio, luego uno sabe diagnosticar el síndrome y decir qué cardiopatía tengo que descartar. Los defectos cardiovasculares son un 75%, dice la literatura, y son sobre todo tetralogía de Fallot, atresias pulmonares, interrupción del arco aórtico, tronco arterioso común y anomalías del arco aórtico. Aquí está otra vez la determinación de la lesión del cromosoma 22. Y en la experiencia del instituto de 18 años, que se realizaron pruebas de FIS, en 121 pacientes tuvieron pruebas de FIS positivo para la de lesión 22 comunes. Es un número importante y de estos, 88 de ellos tuvieron cardiopatía. Aquí tenemos las fases características y aquí tenemos más o menos de esos 121, 88 con cardiopatía. ¿Qué cardiopatías tuvimos la experiencia en el instituto y qué tratamiento se dio? 56% a la cardiopatía, tratamiento médico y control por consulta 21, en espera de cirugía 16, alta, fallecidos 15. Causas de fallecimiento, falla orgánica múltiple y sepsis. Los niños con síndrome de Noonan es otro de los frecuentes, también característica, el fenotipo de estos niños. Es una enfermedad autosómica dominante que tiene mutación genética. Ya mencionabas previamente qué tipo de alteraciones de los genes, con incidencia del 50%. Las anomalías cardiovasculares se presentan entre el 35 y 88%. Las manifestaciones clínicas, bueno, el cuello alado sobre todo, la talla baja, tiene criptorquidia y anormalidades cardiovasculares. Las cardiopatías que se describieron inicialmente en 1963 por la doctora Jacqueline Noonan fueron estenosis pulmonar valvular, persistencia del conducto arterioso y comunicación interatrial. La estenosis pulmonar parece ser en la literatura que es la más frecuente, que se presenta con una característica de displasia valvular. Y esto para los cardiólogos es importante porque hoy en día hacemos el tratamiento de estenosis pulmonar por medio de cateterismo intervencionista con dilataciones y a veces no es el resultado ideal en los niños con una por la característica de la displasia de la válvula. Y entonces es más fácil que queden con algo de insuficiencia pulmonar a que si no tuvieran esta displasia. Pero esto es algo característico de los niños con una. También tienen comunicación interauricular y la cardiomiopatía hipertrófica. Así es que son estas las tres que tenemos que descartar en cualquier niño que encontremos con síndrome de Noonan. Le siguen en frecuencia de presentación otras cardiopatías un poco más rápidas. El estudio se hizo de enero de 1988 al 2002. Instituto, tuvimos 81 pacientes con síndrome de Noonan, de los cuales 50 con cardiopatía, que eso corresponde al 61%, y el diagnóstico de la cardiopatía se realizó en todos los casos con ecocardiografía. Aquí está la frecuencia, conductos arteriosos, 16, estenosis pulmonares, comunicación interauricular, CIB y cardiomiopatía. En la literatura internacional se encuentra mucho más frecuente cardiomiopatías en niños con Noonan de otros países. En México encontramos en el instituto pocos pacientes con cardiomiopatía. El tratamiento fue que en 19 pacientes tuvimos cateterismo intervencionista, cierres de algunos defectos, valvuloplastías, y en 16 pacientes se hizo cirugía correctiva, y aquí está el tipo de cirugías que se hicieron. La evolución fue que 20 de los pacientes egresaron por mayoría de edad en buenas condiciones. Vamos en cuenta que en el Instituto Nacional de Pediatría, al ser un hospital pediátrico, a los 18 años de edad los damos de alta y los pasamos a otro tipo de hospital de adultos para que continúen su vigilancia o manejo. 30 con seguimientos por consulta externa y buena evolución clínica con la clasificación de función
cardíaca con ROS 1 y 2, y solo uno falleció con miocardiopatía hipertrófica. Los niños con síndrome de Williams son niños muy alegres, muy afectivos. Uno de los motivos por lo que se hizo el estudio de la experiencia en el Instituto de los Williams fue porque un día en la consulta, uno de los niños con Williams, bueno, hay muchas anécdotas de todo, pero aquí me tardaría mucho tiempo, pero por ejemplo en el capítulo de Williams, porque el niño pues, llega, te abraza, doctor, ¿cómo ha estado? Bien, en fin. Dice, doctor, ¿por qué no me toma una foto? Y así como no, claro, vamos a hacer la foto. ¿Qué hacemos con la foto? Doctor, enséñesela a los médicos. Póngame en un libro, en una revista, decía el niño. Y entonces dijimos, sí, te lo ofrezco, vamos a hacer el estudio y vas a aparecer en la foto. Eso viene en una foto también en la publicación original que se hizo. Son caritas de duende, es fácilmente también cuando entran al consultorio a hacer el diagnóstico. Y cuando tenemos el diagnóstico hay que descartar que no haya hipercalcemia y malformaciones cardiovasculares. Esto se describió por primera vez en 1961. Esto está causado también por una microdeleción en el cromosoma 7, ubicado en el 11.23, con algunas pérdidas de docenas de genes. La enfermedad tiene un riesgo de transmisión del 50% y su frecuencia es de 1 en 10,000. Aquí está otra vez la técnica molecular que se hace del FISH para la determinación de la microdeleción. Este es el paciente que les decía yo, facies característica de duende, hipertelorismo, boca entreabierta, labios gruesos, en fin, que es característico verlos cuando entran al consultorio. La normalidad cardiovascular se presenta también muy alta en los casos, y la cardiopatía que yo tengo que descartar es la estenosis aórtica supravalvular. Hay otras como la estenosis de ramas pulmonares, entre estas dos fueron lo más frecuente, y otras como la serie del prolapso mitral. Esta publicación también se hizo en la revista del Hospital de Texas, de Texas, y esta fue de 1980 a 2005, tuvimos 40 pacientes con síndrome Williams, entre 6 y 15 años de edad, y el 80% tuvieron cardiopatía. Así es como ven, estos han sido muy altas las cardiopatías y hay que darles un tratamiento pronto. Esta estenosis supravalvular fue la más frecuente y los gradientes de la estenosis variaron en estos milímetros de mercurio. Aquí está característica la estenosis supravalvular aórtica, aquí está la válvula aórtica en el arco, la aorta ascendente, en un aortograma, en un ventriculograma derecho, tronco pulmonar y las ramas tan hipoplásicas de la pulmonar. La siguiente cardiopatía más frecuente en estos niños. Aquí está el cuadro de la publicación, donde lo más frecuente fueron 18 estenosis supravalvulares aórticas y 3 estenosis de ramas, y 4 pacientes que tuvieron tanto estenosis de supravalvular aórtica como estenosis de ramas pulmonares, y otras un poco menos frecuentes. Aquí se hizo un comparativo con otras ciudades como el Salt Lake City, Seúl, etcétera, y hay una diferencia en cuanto a que ellos presentaban también muy frecuente la asociación de estos dos tipos de cardiopatías. El tratamiento es a base de tratar la insuficiencia cardíaca que presentan estos niños, insuficiencia cardíaca izquierda cuando es la estenosis supravalvular y derecha en las estenosis de ramas, que se pueden dar digital y diuréticos o bien algún otros medicamentos que no consuman tanto oxígeno al miocardio, que puedan disminuir tanto la precarga como la poscarga, sobre todo en las obstructivas. Hay intervencionismos de aortoplastías, colocación de stents, y quirúrgico hay puentes aortoaórticos por la hipoplasia del arco aórtico, cierres de CIB y conducto. Solo un fallecimiento que fue secundario a un choque cardiogénico. Los niños con Marfan, aquí ya me han tocado ver más o menos unos 4 gemelos con Marfan. Estos fueron los primeros que yo vi. Y decía, ¿cómo es posible 2 igual con Marfan? Entonces, esto es por la enfermedad hereditaria del tejido conectivo, ocasionada por una mutación en el gen, muy claro, el FBN1 y 2, y en estos cromosomas, su prevalencia de 1 en 5,000, y como enfermedad autosómica dominante, tiene una prevalencia de 50% tanto en hombres como en mujeres. Las manifestaciones clínicas son alteraciones musculoesqueléticas, sobre todo, oculares, viscerales y cardiovasculares.
¿Cuáles son las alteraciones cardiovasculares? Prolapso mitral, dilatación de la aorta, disección aórtica, insuficiencias valvulares, aneurismas del tabique y dilatación del tronco de la arteria pulmonar. El estudio ecocardiográfico nos mostró dilatación de la aorta. Todo esto es la raíz de la aorta muy dilatada. Aquí tenemos una angiotomografía en donde vemos la gran dilatación de los senos de Valsalva, de la raíz aórtica. Y esto nosotros aprendimos con la experiencia que muchas veces estos niños cuando llegan al consultorio y les descartamos cualquier tipo de estas cardiopatías, decimos, a ver, niño con Marfan o niña con Marfan, sin cardiopatía, no tiene nada. No los damos de alta. Les damos un seguimiento anual, ecocardiográfico y clínico, para ir midiendo la velocidad de dilatación que puede haber en varios de estos niños. Para poder detectar pronto esto, porque esto es una causa de mortalidad en la adultez joven. Si uno no tiene cuidado y los va vigilando, cuando empieza a haber cierta dilatación con valores Z por arriba de 2 o 2.5 para la edad, podemos empezar a dar algunos tipos de medicamentos que ayudan a disminuir el flujo y el golpeteo sobre la pared del flujo sanguíneo y puede retrasar la dilatación que puede, si no lo vigilamos o no tenemos cuidado, ser causa de un aneurisma y una ruptura y mortalidad en estos pacientes. Este es un dato de la histología característica con degeneración mixoide y fibrosa de la pared aórtica. Y las malformaciones cardiovasculares que encontramos nosotros fueron 16 casos, 53 de dilatación aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspide y comunicación y terapia. El tratamiento es profiláctico farmacológico con bloqueadores beta-adrenérgicos, que es lo que les comentaba, bloqueadores en receptores de angiotensina, que intervienen con esta actividad, quirúrgicos cuando hay una dilatación ya arriba de 40 o 50 milímetros o la velocidad de dilatación es por arriba de 5 milímetros en forma anual, entonces se aconseja hacer un procedimiento quirúrgico profiláctico y el procedimiento se llama de Bono y Bental, que son los médicos que propusieron hace muchos años este tipo de cirugía, y bien con o sin recambio valvular aórtico. El pronóstico es muy importante, entonces el seguimiento de las deformaciones vasculares y el tratamiento promedio de vida es 87%, sin cirugía baja un poco el promedio de vida. Las niñas con síndrome de Turner, que bien sabemos 45X0 es la fórmula, se describió en 1938, niñas con talla baja y ausencia de caracteres sexuales femeninos, se presenta con una frecuencia de 2.000 a 3.000 recién nacidos. Tienen malformaciones linfáticas, se determinan y se detectan ya desde la etapa fetal, renales, osteoporosis, sordera, enfermedades autoinmunes, y del 15 al 50% van a tener alteraciones cardiovasculares, pseudocoartaciones, coartación aorta, aorta bivalva, estenosis de la aorta. ¿Por qué del lado izquierdo? Porque hay una teoría en esto que hubo en la etapa fetal ciertas alteraciones a nivel linfático y hubo obstrucción del lado izquierdo del corazón y por eso se manifiesta con cardiopatías obstructivas del lado izquierdo. La patogenia, efectos de la cresta neural, también con obstrucción linfática fetal, que es lo que les decía, y el diámetro torácico incrementado distiende el ducto torácico y como consecuencia existe compresión a nivel aórtica. Y esa es la razón por la que tienen este tipo de cardiopatía las niñas con Turner. De ellas las manifestaciones clínicas muchas son asintomáticas, pero por lo tanto muchas veces dice uno, bueno, ni se me ocurre que vaya al cardiólogo. Entonces no, las niñas con síndrome de Turner tienen que ir al cardiólogo porque hay que seguir la evolución que pueden tener y descartar estas cardiopatías que hemos mencionado. Aorta bivalva, que cursa sintomática en la etapa infantil, hasta los 30 años de edad, y a partir de la cuarta década de la vida, esto se calcifica y empiezan a manifestarse con estenosis aórticas. Pero si se detecta con anticipación, podemos dar un seguimiento más adecuado. La coartación de la aorta también muy frecuente en estas niñas. Y el estudio que hicimos fue de 1997 a diciembre de 2018, en donde encontramos en los últimos 22 años 229 niñas con síndrome de Turner, de las cuales 61 tuvieron cardiopatía congénita, que corresponde al 26%,
Y de las pacientes con cardiopatía tuvieron la fórmula cromosómica X0 72%. Hubo algunas otras alteraciones más raras, que es como los pacientes con mosaicismo. Los resultados, las cardiopatías más frecuentes fueron coartación de la aorta en un 51%, junto con IO, la hipoplasia del arco aórtico, la aorta bicúspide, la estenosis aórtica y otras un poco más raras. Así es que aquí estuvo la coartación, que fue el 51%, aorta bicúspide 15%, estenosis aórtica 10%. Un comparativo con otros países, viendo cómo en otros países es más frecuente la aorta bicúspide y que nosotros tuvimos más frecuencia con coartación de aorta. Esto también es porque la experiencia que no se busca la aorta bicúspide y eso se tiene que hacer y es un diagnóstico no clínico, ecocardiográfico, es de las pocas patologías que no se hacen diagnóstico clínico, pero sabiendo que tienen síndrome de Turner hay que buscar por ecocardiografía que tengan una aorta bicúspide, que va a tener las complicaciones que ya les mencioné ahorita con anterioridad. Entonces, quizá estos estudios, al no buscarlas, hay menos frecuencia de aorta bicúspide por no buscarlas en los pacientes. Y bueno, son la serie de otras cardiopatías que se presentaron. También se decía que depende de la fórmula cromosómica era el tipo de cardiopatía. Así es que también hicimos este estudio y todos estos que son X0 tuvieron este tipo de cardiopatías y las variantes, mosaicismos, tuvieron este tipo de cardiopatías. Esto es porque hay artículos en la literatura donde dicen que específicamente cuando no es X0, la niña Turner se frecuenta mucho con la conexión anómala parcial de venas pulmonares. Así es que quisimos en nuestra experiencia ver si era cierto y nosotros no encontramos esa relación, la conexión, que son raras. También tuvimos una paciente con conexión, pero fue X0. El 78% de las niñas se encuentran asintomáticas en su seguimiento y 47% presentaron soplo. Recibieron tratamiento médico el 72%, quirúrgico el 22%, intervencionista el 6%. Todas se encuentran vivas hasta el seguimiento que tuvimos, con clasificación de insuficiencia cardíaca 1 y 2, y en 3 se desconoció su evolución, porque ya no acudieron a la vigilancia. Conclusiones, las niñas con síndrome de Turner, 25% tienen cardiopatía. No hubo una correlación estadística significativa entre la fórmula cromosómica y el tipo de cardiopatía. La cardiopatía que se presenta con más frecuencia es la coartación de la aorta en nuestra experiencia y se presentó en 33 de 51 pacientes. A toda paciente con síndrome de Turner hay que realizarle un ecocardiograma. La lesión cardíaca es benigna, sin embargo es necesario el seguimiento cardiológico para evitar las complicaciones que ya mencioné. Aquí tenemos algunos factores genéticos que producen cardiopatías también. Les enseñé cómo el síndrome daba alteraciones genéticas y luego en qué porcentaje. Ahora, si nosotros encontramos en el aspecto genético algún tipo de este polimorfismo con las alteraciones clínicas que hemos mencionado en cada uno de estos, entonces es la manera de decir, tengo que descartarle tal cardiopatía. Y entonces aquí tenemos que estos determinantes genéticos son para la transposición de grandes arterias y es frecuente que se presenten en los niños con Ellis Van Cribben. Así como los dobles salidas del ventrículo derecho, el CREL1, el nodal, NK2.5, son en pacientes con CHARGE, con la asociación CHARGE, síndromes de Edwards, trisomía 18, Cantrell, etc. Y así tenemos los de dextrocardia con isomerismo, los niños con Daniel Canal, la conexión anómala total para los niños con Holt-Oram, etc. Acá están la aorta bicúspide, que es frecuente en los Noonan, Turner y Williams. Es otra también determinación de los polimorfismos, hacia qué cardiopatía y en qué síndrome se presenta. La estenosis supravalvular que habíamos mencionado, con DLN en los Williams y en las arteritis de Takayasu. Tenemos acá entonces también la sala de lesiones, las enfermedades genéticas con sus determinantes genéticos y en el último capítulo del libro, que es el epílogo, ya han puesto estas tablas para hablar de todos los genes, de todas las enfermedades genéticas que tenemos.
Mencioné los 50 más frecuentes en este último capítulo, porque en el libro, bueno, como ustedes ven, no es fácil hacer el estudio, el análisis, seguimiento de cada uno de ellos. Sin embargo, aquí están los 18 más frecuentes. Y aquí en el último capítulo puse los 50 síndromes más frecuentes, a qué se asocian. Y la característica que ayuda mucho es que, si ustedes ven, algunos están subrayados y algunas cardiopatías no están subrayadas. La subrayada es porque esto es lo que la literatura nos dice y en qué porcentaje, y nosotros subrayamos lo que nosotros encontramos. O sea, esta es la experiencia de nosotros. Aquí ven, como bueno, no tocamos el estudio y experiencia de todos los síndromes 50, hay algunos que no se trata y entonces no tienen subrayado, porque ahí no hay la experiencia, el estudio que hayamos hecho nosotros. Aquí vemos otros, como ven, los rabdomiomas, en fin, todos los 50 más frecuentes se toca en este último capítulo, sabiendo la característica genética, la cardiopatía y en qué porcentaje se asocian a cardiopatía. Conclusiones. El médico debe ser un buen clínico. En el hospital disfrutamos mucho la consulta con los residentes, porque desde que entra al consultorio a ver qué es lo que tiene, no sé, a ver, vigila, a ver cuáles alteraciones que tiene, qué sospecharías, y ahora qué hay que descartarle. ¿Qué hago con este niño aquí en cardiología si es de genética? Entonces hay que descartar estas cardiopatías, a ver clínicamente, tiene pulso, no tiene pulso, en fin, hacemos un estudio todos los días de clínica, que muchas veces nos fallan a muchos médicos, estudio clínico de los pacientes. Entonces, me parece que debemos ser buenos clínicos para integrar síndromes y enfermedades con cardiopatías para beneficio de los pacientes. En cuanto tengamos más conocimiento de la etiología, ambientales, genéticas, raciales, de las malformaciones cardíacas, favorecerá un mejor consejo familiar y, por lo tanto, disminución en la prevalencia. El futuro de la epigenética humana es un campo fértil y maravilloso para los próximos años. Yo les agradezco mucho su atención.